Bueno, muy buenos días o tardes. Vamos a ver cuándo va a estar publicada esta nueva entrevista. En este caso, tengo la alegría también de volver a hacer una entrevista internacional. En este caso, tenemos a Cami. Cami es chilena, tiene 32 años y podemos decir, y ahora vamos a hablar bastante de eso, pero que es doctora en neurociencia. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, bueno, hoy nos va a contar cómo fue todo este proceso de conquistar este logro y obviamente de contarnos cómo fue su proceso de trabajo junto con nosotros en el plan estratégico personal y hoy sigue siendo parte de esta comunidad porque es miembro del club, así que también súper contenta hoy, Cami, de tenerte acá. Muchas gracias por la invitación también. Estoy contenta, así que ahí para que conversemos este ratito. Súper, súper. Yo siempre digo que esta es como una charla donde vamos a repasar y yo te voy a hacer ahí algunas consultas para guiar un poco la conversación, pero un poco lo que me gustaría es, más allá de esta mini presentación que te hice, porque no puedo decir el nombre de tu doctorado Mm, completo, porque voy a fallar. mm, Antes de arrancar la entrevista le pregunté a Cami, ¿cómo es el nombre bien? Y me la hizo simple, genia, y me dijo neurociencia, pero hoy lo va a poder decir un poquito fiel al título que recibió. Pero bueno, contanos un poco, Cami, de vos, más allá de lo profesional, contanos un poco de vos, para que quienes estén escuchándote puedan ver si encuentran en vos una cierta similitud. ya. Bueno, a ver, de mí. Yo estudié ingeniería en biotecnología acá en Chile. Eh, es una carrera que tiene como una beta más, o sea, hay algunas personas que se van más como por lo industrial, pero también la mayoría de las personas se terminan dedicando a la investigación. Entonces, después de hacer sus tesis o seminarios de título en laboratorios de investigación, también muchos siguen con estudios de posgrado como magíster o doctorado. Entonces, después que yo terminé el proceso de la titulación profesional, me metí o sea, no fue al tiro al doctorado, pero tuve como un periodo de transición, pero un poco fue como, ya, ok, me voy a meter al doctorado. Y algo que creo que es importante, que quizás le pasa a otras personas que están como en la misma situación, es que yo no estaba tan segura como de meterme al doctorado. Y creo que cuando uno emprende como estudios de posgrado así, porque de pronto el magíster es como un poco, o sea, es más corto, eh, es como un poco eso de que la motivación va a estar algunos días, otros días no, como va y viene. Entonces, bueno, sí, si están pensando en meterse en un doctorado, denle harta vuelta a cuál es su motivación y su propósito, porque, bueno, uno nunca sabe cuánto se va a demorar, pero por lo menos son 4 años dependiendo del programa, entonces es harto tiempo, es casi otra carrera profesional. Yo a veces decía como, pucha, me podría haber metido a otra carrera en vez de estar haciendo esto, como... eh, pero bueno, empecé con como con ese viaje y igual me tocaron cosas complejas en el camino, que también supongo que es parte de lo que le pasa a todo el mundo, pero tuve como un evento personal bien complejo y también estuvo la pandemia entre medio, entonces como mi tesis es de ir a hacer investigación al laboratorio, bueno, eso también, que todo es trabajo en laboratorio. Entonces, investigación, yo trabajo con células. Que es esta parte donde mencionaste al principio, que me parece que es re interesante, esto de que la motivación no va a estar siempre, ¿no? Entonces, cuando nos embarcamos en procesos que son largos y que van a, como todo proyecto, tiene como múltiples desafíos y momentos también, ¿no? Pero que implica una proyección a 4 años, una toma de decisión que te va a impactar directamente, como es un doctorado, en 4 años. Está muy bueno esto que decís de empezar a entender que no vamos a poder apelar a la motivación constantemente para Mm, avanzar en ese proyecto y que tienen que empezar a ver otras herramientas y otras estrategias que nos permitan sostener el ritmo y el avance, porque esto, si apelamos siempre a la fuerza de voluntad, realmente va a ser como muy difícil no solamente alcanzar la meta, sino disfrutar el proceso, ¿no? sí, Em, seguro. Exacto. Y contame un poco, Cami, cuando nos conociste,
¿qué te estaba pasando en ese momento? Incluso antes de capaz dar con nosotros, pero bueno, ¿qué estaba sucediéndote? ¿Qué estabas identificando que estaba siendo como desafío? Mm, ya, cuando los conocí, yo estaba en un como momento muy complejo de la tesis, porque lo que pasó es que mi investigación o sea, en lo que se basaba mi tesis era un modelo que no teníamos en el laboratorio y que además tiene un grado de complejidad alto. Entonces, em, estaba como toda la primera, además de los objetivos de investigación que habían, la primera actividad como previa, que no estaba hecho antes de que yo empezara el doctorado, era obtener el modelo. Y eso nos tomó un montón de tiempo. O bueno, me tomó en realidad porque yo estaba trabajando sola. Entonces, em, durante ese tiempo estuve, que también creo que es algo bien importante, que no tenía mucha estructura externa. Entonces no había como fechas muy claras, ni tampoco un monitoreo constante de lo que yo estaba haciendo. Eh, yo soy, no quiero decir como desordenada, pero sí salto como de una idea a otra, entonces era como quiero ver esto otro. Em, Muchas veces igual con esto de la motivación era como ya, estoy haciendo esta cosa, pero no me funcionó como yo quería, entonces como un poco bajón y dejarlo, como no tener esa rigurosidad de ya, igual voy a analizar estos datos, por ejemplo, que era lo que más me pasaba, entonces como no, esto está raro. Em, y bueno, cuando los conocí me había pasado un poco esto, que había pasado mucho tiempo en montar el modelo y después había estado tratando como de hacer los experimentos que sí estaban dentro de los objetivos de mi tesis y había estado un poco como en un frenesí como de obtener los datos, obtener los datos, obtenerlos, pero había acumulado muchos datos que además de que eran hartos, me daba un miedo terrible como empezar a mirarlos y darme cuenta de que en realidad no era lo que yo quería, que no estaban bien, como bien, eh, como tomados, por ejemplo, yo tenía que tomar una foto, entonces como ir y mirarle y darme cuenta que en realidad la foto no me servía. Entonces estaba como en ese momento y además estaba toda esta presión como de tienes que terminar, tienes que entregar en muy poco tiempo más. Y yo cada vez que me enfrentaba como a a esto de tener que analizarlo y mirarlo, era como no, no, no. Y claro, también me pasaba mucho que empezaba como a procrastinar el empezar a mirarlo y lo procrastinaba haciendo más experimentos, como también para sentir que estaba como haciendo algo productivo que eventualmente me iba a servir, pero en el papel, literalmente, o en el Word, no había ni una palabra escrita, no había escrito nada, no había avanzado ni con la introducción, ni con los materiales y métodos, con nada. Entonces, estaba en una situación crítica igual. De hecho, nosotros nos conocimos, yo recuerdo que fue como en septiembre, no sé si inicios o mediados, Sí. pero era como, tengo que entregar la tesis en un mes o en, no sé, en 6 semanas y literalmente no tengo nada. Eh, entonces, claro, yo estaba un poco como en la desesperación igual y en la negación también, porque tengo que reconocer que fue mi pareja la que me contó de ti, del programa, entonces yo también decía como, no, es que no sé qué, cómo no me la voy a poder sola. Eh, Estaba un poco así, como tengo que hacerlo, pero al mismo tiempo no lo hago. Entonces, un poco reticente, pero Importante esto que decís, Cami, ¿no? Porque por un lado identificabas muy bien este frenesí de eh, no querer ver, había tanto volumen, tanto pendiente, tanto dentro del marco del proyecto de investigación en definitiva, que esto era una nube negra impenetrable a la que incluso no queríamos rascar mucho porque vaya a saber uno si abrimos esa caja de Pandora qué pasa, ¿no? Porque incluso implicaba como hacernos cargo y darnos cuenta de que quizás había que ir mucho más para atrás, ¿no? De todo lo que se había avanzado. Y por otro lado, tus días seguramente, y me acuerdo, estaban a tope. O sea, estabas todo el día esto, haciendo nuevos estudios, nuevos análisis. Entonces, al final del día era como,
sigo haciendo un montón de cosas, pero en esto, en los resultados, no había una palabra nueva en ese proyecto de tesis, ¿no? Y esto otro que decís me parece que es imponente, ¿no? Como en realidad terminó siendo alguien externo muy cercano a vos, que te abrió como hasta creo yo, y corregime si no es así, pero como la confianza de decir, che, como podés levantar la mano. O sea, está bien que quizás no puedas, podés un montón de cosas, estás haciendo un doctorado en neurociencia, o sea, eso y lo que siempre hablo con ustedes, ¿no? Con la comunidad es, ustedes son muy buenos en lo que hacen, hay algo en el medio que está faltando, pero no es que no seas Mm. buena, imagínate, doctora en neurociencia, o sea, con 32 años. Y así todo, muchas veces nos pasa que decimos, ¿cómo no voy a poder con esto? O sea, ¿cómo no voy a poder llevarlo sola? Y bueno, ¿cómo hiciste para también animarte a dar ese paso en definitiva, que no es un paso menor, ¿no? Y la verdad que no tengo así como un recuerdo así demasiado claro, pero sí recuerdo que fue como ya, ok, como quizá esta es como la última esperanza, como... Porque no, es que de verdad yo estaba muy desesperada como tipo, esta cosa no la voy a poder hacer, no, imposible, porque tengo que entregar en un mes. En un mes generalmente uno debería haber ya entregado como el primer borrador para que tu profe lo revise y luego te lo devuelva y entonces como estoy a un mes y no tengo nada. eh, y recuerdo que empezamos a trabajar como al tiro y empezamos a hacer los pasos como del plan y también me pasaba en ese momento que me costaba mucho como incluso como hacer los pasos del plan, como que un poco quería como retrasar como las entrevistas uno a uno, pero también era porque no llegaba como a nada en el fondo, como a ninguno de mis plazos ni fechas límite, era como todos los días estaba como con todo muy encima. eh, y de hecho me pasa harto que ahora me gustaría mucho como retomarlo, como volver a mirar el plan, como volver a hacer los pasos, porque siento que como en ese estado, como que alcanzaba como a agarrar probablemente como lo que más me servía o lo que más me hacía sentido, pero tampoco lo pude como aprovechar 100% porque estaba como en muy estado de cortisol altísimo, como necesito los tips como más concretos. Y yo creo que ahí fue muy importante esta como reunión que tuvimos cuando también yo estaba así como, en verdad tengo que entregar de nuevo, como todo siempre muy encima, tengo que entregar esta cosa el viernes y no sé, es el viernes anterior y no tengo nada de nuevo, como o he avanzado en cosas que en realidad no son las más importantes y que ahí tú me ayudaste mucho como de ya. Vamos a desglosar como la semana hora por hora y qué vas a hacer en cada hora y no sé, tienes que tener 5 resultados y entonces como que es de verdad es lo mínimo mínimo que se puede hacer para tener algo para cada resultado, que al final es como echar a andar el motor, como y, y eso yo creo que lo recuerdo como el hito más importante porque ahí efectivamente empecé a empecé como a trabajar y de hecho ese mes, sí, no era una semana, pero era como un mes, estuve trabajando así full, como muy metida. em, y bueno, logré entregar esta primera versión, que claro, también esa es otra cosa, que al final pueden sonar como muchos como clichés juntos, como de entregarlo aunque no esté perfecto, pero es como muy real igual, porque también, o sea, yo estaba, en el colegio siempre me fue muy bien, en la universidad también me fue muy bien, y ahora me estaba enfrentando a esto en lo que estaba fallando, y era como muy heavy, como em, también tener esa sensación como de todo el proceso del doctorado, como estoy fallando, no estoy cumpliendo, entonces también como un miedo tan grande como acumulado de no me la puedo, no me la, como el diálogo interno también, siendo que mis profes o mis compañeros, compañeras, como, o mi pareja, mi familia, como que también probablemente todos veían que sí me la podía, solo que estaba como en eh, no sé, como en este espacio mental como muy cerrado y no sé, como medio atrapada, yo creo. Claro, Entonces, como para en mí eso ese, fue clave.
Claro, como en ese loop de... Y me acuerdo literal cuando nos conocimos que en un momento creo que me dijiste esto, ¿no? Digo, en un mes o tengo que terminar la tesis en 6 meses, que bueno, fue más o menos lo que terminó sucediendo, capaz que fueron 7, 8, pero sucedió. Y yo me acuerdo que le dije, mira, yo no te puedo prometer que vayamos a terminar la tesis, o sea, sería una falta de profesionalismo de mi parte decirte que vamos a terminar la tesis, pero te prometo, y me acuerdo que cuando nos conocimos yo lo veía muy bien, te prometo que vamos a intentar pasarla mejor, o sea, en el Mm, proceso. Y acá es donde yo entro en esta forma de que trabajamos nosotros la productividad, donde literalmente se prueba, y creo que Cami, o sea, te agradezco por esta entrevista porque tu caso es como muy potente, donde realmente se muestra cómo pasarla mejor, o sea, cuidarte a vos, empezar a ordenar tus días, tus jornadas, contemplar otras cosas que no tenían capaz que solamente que ver con el proyecto, tesis, investigación, empezó a dar resultado en estas otras, mm. ¿no? Y Sí, enfocarnos en el proceso fue la clave para tener el resultado, ¿no? sí, sí, de todas maneras. Em, Igual, bueno, ahí también, es que yo creo que lo más importante para mí hoy en día, como si lo veo en retrospectiva, em, fue, bueno, además de como agarrarlo y empezar, que era lo que más me costaba, yo creo que por una parte fue eso, como agarrarlo, empezar, lo otro, soltarlo, como, porque también históricamente para mí en el proceso del doctorado siempre había sido como, no está listo, así que voy a pedir más tiempo, no está listo, así que voy a pedir más tiempo, cosa que también me hacía sentir súper mal conmigo misma. Y también me dejaba mal como frente a la comisión, a los profesores, qué sé yo. Entonces, por una parte, empezar, por otra parte también soltarlo, aunque no estuviera perfecto, y como primero hazlo, luego perfeccionalo. Eh, y por otro lado también eso, como empezar a cuidarse, que tampoco te diría que fue como, no, en realidad yo de un día para otro empecé como a comer hiper mejor, ni para dormir excelente, pero fue como, sí, o sea, preocuparse y como tenerlo más en mente, como recuerdo que también prioricé en un momento como sí, voy a tratar de comer mejor, como voy a seguir entrenando. Claro, y aparte porque termina pasando que pasa mucho esto de decir, bueno, como no estoy llegando en lo profesional, ¿cómo me voy a permitir llevar un minuto de mi tiempo a otra área que no sea la tesis, en este caso? También, Entonces, y ahí es un cambio de mentalidad muy fuerte que hay que romper, y ahí es donde empezamos a tener buenos resultados, cuando empezamos a abrir un poco el espectro y nos damos cuenta que por estar más horas dedicada a esto no significa que voy a tener mejores resultados, ¿no? Y pasa mucho con la planificación, que es como algo que nos cuesta echarle mano, porque mira, con todo lo que tengo, mira, se me va a poner media hora, una hora a planificar, ni loca, ¿no? Porque digo, mm, yo tengo que seguir avanzando. El tema es que seguimos avanzando de forma desbocada para cualquier frente y cuando sí, empezamos a ver que la planificación empieza a dar resultados, empezamos a tener foco y cada hora vale el doble, vale el triple, porque está decidida estratégicamente en qué debe ser utilizada, ¿no? sí, sí, yo creo que eso también me ayudó mucho, que como cuando ya se me desmoronaba un poco el orden, era como ya, ok, entonces ahora sí voy a planificar de nuevo el día o estos días que quedan. em, y eso, claro, ayuda un montón. Como al final también despertarse y saber que ya planificaste lo que tenías que hacer, aun cuando uno no necesariamente lo cumpla a la perfección, como que quita esa fricción de tengo que tomar esta decisión, tengo que ver en qué voy a trabajar hoy día, que al final, claro, o sea, esa pérdida de energía en tener que estar tomando las decisiones todo el tiempo, es agotador, es agotador. Y de nuevo, o sea, ahora también. Y bueno, otra cosa también que me pasó cuando hicimos ya la última parte como del plan, como la última etapa, y también después en lo de como de la revisión trimestral, como pensar en otras cosas también, como ya, ok, este va a ser tu proyecto estrella como de laboral, pero ¿cuál va a ser el personal? Y de hecho recuerdo que creo que no anoté nada en el personal, pero me quedé pensando mucho como
chuta, qué fome como no tener ningún proyecto personal, como qué preocupante. Em, y al mismo tiempo, tanto con lo del PEP como de la revisión trimestral, como decir cuáles son esas otras batallas, como ya que se acabe esto y tener otros planes, como tampoco puede durar para siempre. Em, entonces, creo que si bien igual digo así como quizás no lo he hecho todo como me hubiese gustado hacerlo, como muy minuciosamente, qué sé yo, como que también he ido tomando como cosas que han sido fundamentales como en poder ir avanzando y que claro, quizás no las tengo presentes todo el día, pero sobre todo en esos momentos en que ha sido como más, "Ah, ¿qué voy a hacer ahora?", como de nuevo se me desordenó todo, qué sé yo, como el poder reordenarse, yo creo, como reordenarse y también, no sé, son como muchas cosas finalmente, como de repente cuando uno, o a mí me pasaba mucho esto de que era como, hoy día no me levanté a las 7 así, textual, como hoy día no me levanté a las 7 así que el día ya no, se perdió, como ya fallé en la hora de levantarme, así que en realidad no importa, vamos a tachar este día del calendario y empezamos Claro, mañana. día perdido. eh, y como también luchar con eso. Y también ya, o sea, lo que les decía un poco, la última ventana de productividad que me conecté, Ujú. em, que también, o sea, cuando estaba como haciendo las etapas del plan, yo creo que no me conecté nunca, de ahí empecé como a conectarme como una que otra vez, y tampoco es que me conecte todas las semanas, pero siempre que me conecto, creo que, excepto una vez que hablaron como de cuando tienes tu propia empresa, que yo no tengo mi propia empresa, pero aparte de eso, siempre había como algo de lo que estaban conversando, o ya sea alguna pregunta que yo tenía, como alguna cosa que servía o que me resonaba en ese momento. Y que claro, las distintas semanas eran cosas distintas y, y la verdad que era una instancia súper buena también para ver que no era la única a la que le estaba pasando esto, porque también uno se empieza como a encerrar o ve de afuera como cómo avanzan los otros, que incluso me pasa como con mi propia pareja, que es como, no, es que a los otros no les cuesta, como no están luchando con esto, y yo soy la única que está como mal o atrasada con mi vida, y ver que a las otras personas quizás también tienen sus luchas internas y también les cuesta, y no es como que se levanten a las 7 de la mañana y salgan a correr y después, Y aparte yo del creo que mundo es este en el también que así. estamos de redes sociales y de todo el tiempo vemos los logros, supuestos logros de las personas y es agotador cuando vos decís, pero qué tengo mal, ¿no? Que no puede ser que no lo logre, que no logre avanzar, que digo, que tengo colegas, compañeros, amigos, parejas que avanzan y yo no avanzo. Y yo siempre digo Mm, lo mismo, eh, seguramente sos muy bueno en lo que haces, pero hay habilidades que no incorporaste y se mm, aprenden, no son innatas. No es que algunos, bueno, esto, se les dio naturalmente la posibilidad de tener caído del cielo su capacidad de organización y gestión. Todo lo que estamos dentro del programa, estamos todo el tiempo incorporando habilidades y desarrollándolo como si fuera un músculo y ahí empezamos a darnos cuenta y ahora te quería incluso preguntar un poquito, que si bien me lo fuiste diciendo, como, ¿qué empezaste a ver que eras capaz de hacer durante este proceso? ¿Venías de una negación total, de decir como yo con esto no voy a poder, hasta incluso no me imagino que alguien me ayude a poder con esto? ¿Qué mm, empezaste a ver que empezó a cambiar tu chip y que empezaste a poder hacer, que empezaste a lograr? mm. Yo creo, o sea, es que al final es como algo tan como, literalmente que yo, no sé, no me sentía capaz como de analizar una imagen, no sé. Y se me generaban como muchas trabas, como desde el no sé cómo analizar la imagen y tampoco sé cómo buscar en internet cómo analizar la imagen y cómo escoger cómo analizar. Entonces era como, o de repente quizás era el cómo escoger cómo analizarla porque habían como mecanismos. Entonces también como el empezar a hacer algo y tener un resultado y ya hacer un gráfico es como ya, ok, entonces si puedo hacer esto, como voy a poder hacer esto otro. Exacto. Eh, La y múltiple posibilidad de decisiones que todo el tiempo tenías sin tener una estrategia para decir cómo esto lo hago concreto. claro,
y claro, abarcable. sí, Mm. y como eso también, como no tengo que hacerlo todo, como ya, ok, tengo de estas imágenes, no sé, tengo 100 y puedo analizar 10 o 15 y va a estar bien. Entonces, yo creo, quizás suena como un poco abstracto, no sé, pero sí me pasa con esto como de soltarlo, como, ok, no va a estar perfecto, quizás no va a ser el mejor análisis, pero es el que voy a hacer, es el que voy a presentar, entonces, como que en ese Exi- sentido fui como agarrando confianza como en, ok, ya, voy a presentar esto y quizás me va a dar miedo, pero lo voy a hacer igual, que me costaba mucho. Y ahora siento que estoy como en un lugar mental como muy diferente, ir ganando mucho como sentido de realidad, como no alcanzo a hacer todo y a priorizar también, como qué es lo más importante, lo que más va a tener peso en la tesis, lo que se va a ver mejor, lo que me va a servir más para explicar lo que quiero. Y yo creo que eso fue algo que me sirvió mucho como tanto para la tesis como en grande, como para escoger las mini batallas como de cada día, cada hora, como qué es lo que tiene más peso. Entonces de repente igual me perdía y tenía que estar escribiendo, por ejemplo, no sé, o buscando bibliografía y me ponía como, ah, no, es que esta imagen en realidad no me quedó tan bien analizada, así que voy a analizarla de nuevo y de repente me daba cuenta y fue como, gasté 8 horas en mirar esto, y fue como, no, 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 no. Tengo que recuperar el foco y de lo que realmente importa. No es no es un tip, no es es un cambio de mentalidad que se imparte y se logra a partir de, bueno, las 5 etapas que tenemos para recorrer, que es un círculo virtuoso. Yo siempre digo que es un experimento por el que terminás pasando, por el cual podés pasar varias veces y encontrándole esta mejora continua eh, en cada vez que pases, porque también depende mucho de la situación a lo que lo agarres. Hoy decías, ¿no? Como ahora tengo ganas de volver a pasar por este proceso, porque seguramente le agarres otro provecho, otro beneficio, y tiene que ver con eso, con que no es el hack de productividad de turno, no es el tip, es un cambio realmente, y por algo es el programa Plan Estratégico Personal, es estrategia implementada, que suena recontra abstracto por momentos, porque es como cómo llevo a lo concreto la estrategia. Y bueno, para eso hay un montón de piezas tipo Lego que empiezan a jugar juntas y cuando juegan juntas es que arman un sistema de productividad Mm. y organización, que además se vuelve o busca ser sostenible con idas y vueltas, pero sostenible y propio tuyo a lo largo del tiempo. Que eso es como igual bien importante, como mencionar lo que, como el hecho de que es como bien personalizado, porque también, o sea, las mismas veces que yo entraba a la ventana en productividad me daba cuenta de que otras personas hablaban como de que usaban otra app o otra página u otra, qué sé yo, otra estrategia. Y a mí me pasaba mucho, y yo creo que le pasa a mucha gente, como buscar en Google o en Pinterest, como cómo ser más productivo. Y claro, siempre te sale lo mismo, como haz la matriz de Eisenhower o haz los pomodoros, no sé, a mí esas cosas no me funcionan. Que al final es como un pequeño cambio, pero también fue como, o sea, eso me hizo mucho más sentido, entonces también como bien, eso que quizás es como para todos, pero también muchas cosas personalizadas como tips que te hacen sentido que le hacen sentido a cada uno. Y también eso me ha gustado mucho, como el semana a semana, como poder llevar las preguntas, porque también me da como un poco de susto, em, como son, no sé, X número de entrevistas cara a cara y después como quizás no nos vamos a ver más o va a ser como muy impersonal. Y siento que no es para nada así, como que sigue siendo como muy personalizado y eso, no sé, en verdad me ha servido mucho. Así que estoy muy contenta, estoy emocionada como de armar otro, o sea, como de lo que viene, como hacer otras cosas, de incluir proyectos personales, como ya no que sea puro trabajo. Em, Y contanos en qué estás ahora, Cami, porque ahora la persona que está escuchando es, bueno, ¿terminó la tesis o no la terminó? ya estoy como graduada, me voy a quedar trabajando en el mismo laboratorio. La idea es tratar de publicar la investigación. Me falta hacer cosas, no es como que ya esté todo listo y sea como escribir solamente el artículo.
em, que me viene bien, porque, o sea, me ofrecieron quedarme y me viene bien porque también era lo que quería, como quedarme un tiempo más. Entonces también tranquilidad por ese lado, porque no es como terminé y quedo como en nada flotando. Y sobre todo tengo ganas como de, siento de verdad que ya de haber hecho la defensa privada, la defensa pública, como que me da, es un comienzo nuevo, como es partir, no de cero, pero como una oportunidad para partir, no perfecto, pero mejor, como ya planificando mejor desde un inicio. Entonces estoy bien, estoy contenta y estoy como emocionada por eso, como por poder estar más en control de, de lo que va a ir pasando. Como que Excelente. siento que ya tengo las herramientas para que no se me vaya como, eh, se me escape, se me escape toda la situación. Así que Total, total. Cami, tengo solo dos preguntitas más. La primera es, ¿te imaginabas estar haciendo esta entrevista con estos resultados ahora, hace esto, 6, 7 meses atrás, en septiembre, cuando estabas ahí en esa situación? ¿Te imaginabas esta realidad? no, no mucho. No, para nada. Es que creo que no me era posible como proyectarlo como algo real. Quizás en alguna parte de mi cerebro era como, ok, si algún día de alguna forma va a ocurrir, pero no, en ese momento lo veía muy difícil. Como no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser, era todo una nube negra, como no visualizaba, em, no visualizaba el final, ni cómo iba a ser el final. Y la verdad que visualizaba más el caso contrario, como esto va a salir mal. Así que en ese sentido no lo veía. Súper, súper. Y la verdad que ahora estamos celebrando esto, tu doctorado, tus oportunidades también de tener aire para pensar cosas nuevas, y sobre todo creo que hay algo que vos mencionaste que me parece fundamental, que es como esta autonomía, en definitiva, ¿no? Esta Mm, capacidad de yo ahora tengo las herramientas, veremos a ver qué proyecto se me presenta, pero ya no dependo más de una estructura externa que me oriente. Buenísimo si está, jugaremos con ella, llegado el caso si un proyecto profesional o un nuevo desafío lo tiene, pero no dependo de ella. Y es un poco lo que siempre decimos, ¿no? O sea, convertirnos en definitiva en nuestros propios jefes de vida, en definitiva, cuando es un proyecto personal o profesional, que podamos empezar a nosotros diseñar ese futuro con herramientas concretas que nos permitan ir paso a paso a conquistar esos escenarios, esos objetivos, que muchas veces no sabemos cómo alcanzarlos, pero que ahora tenemos herramientas para poder hacer simple lo complejo, ¿no? Armar esa receta de cocina que nos lleve a ese lugar. Y Cami, lo último que quería preguntarte es, bueno, si varias personas seguramente nos estén viendo o nos van a estar viendo, y me gustaría que des tu opinión, tu recomendación, para aquellas personas que están sintiéndose muy identificadas con tu situación, con cómo partiste, ¿no? Cómo te sentías, y que están evaluando la posibilidad de si tomar acción o no, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu recomendación? que es muy provechoso. Creo que también como lo que mencionaba de que es muy personalizado, entonces sí o sí van a sacar cosas al limpio. Por lo que yo he experimentado, que también, o sea, incluso con lo que decía al principio, que quizás llegaba muy encima, que no había hecho como las tareas de la cosa, que quería como chutear la entrevista y hacerlas después y todo. Entonces también me sentía mal porque era como otra cosa que no estaba haciendo bien. Eh, de todas maneras me ayudó mucho. Entonces, em, y creo que sí o sí se sacan cosas en limpio que te van ayudando y también como es constante como el apoyo, em, como que no sé, no me imagino un escenario en el que no me hubiese servido por lo que he experimentado yo hasta ahora y que hubiese sido como, no, en realidad esto fue una pérdida como de mi tiempo, sino que todo lo contrario, como de verdad, y tampoco me imaginaba para nada como cuando empecé esto, como estar ahora, convertirme en una entrevista. Un No, pero caso de verdad, lo digo en serio, como no, claro. no me lo imaginaba y también yo soy como bien escéptica en general y siento que me ha servido harto, mucho
así que lo recomiendo harto. Por todas partes, en realidad, como las distintas cosas, como la parte más personalizada, el también como poder compartir con una comunidad que uno no conoce, lo que decía también de que puede que tengan como los mismos problemas que uno, o que estén haciendo cosas muy distintas, como iniciar su propia empresa, pero que finalmente las batallas diarias son muy parecidas. Entonces, sí, la verdad que yo recomiendo tomar acción. La verdad que una alegría tener esta instancia con vos y también disfrutar, yo siempre digo que disfruto de cada uno de los logros de los miembros del programa, porque para mí son como mis propios proyectos, que cuando ustedes tienen éxito, yo tengo éxito, así que me da muchísima alegría. Y bueno, Cami es parte del Club de la Productividad, así que con Cami no me despido por mucho tiempo, nos vemos dentro de muy poquito, pero muchísimas gracias, Cami, por tu tiempo y por abrirte a contar tu experiencia. Muchas gracias, Cari, igual por la invitación. Me siento muy agradecida contigo y con el programa. Y estoy contenta como de lo que pude lograr, como de recuperar igual la confianza en mí misma. Y creo que eso no hubiese pasado. También como pensando en eso, como de disfrutar el proceso, quizás lo hubiese terminado, pero arrastrándome como a costa mío, y no hubiese sabido como este cambio en la mentalidad y quizás no estaría como pensando en otro proyecto, sino como siendo, ¿sabes? No tiene nada de malo. Quizás hubiese tirado la ciencia por la borda y me hubiese dedicado a cualquier otra cosa. Así que sí, estoy bien agradecida.